Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de WordPress básico de Web Empresa University. En esta lección te voy a hablar de los temas o themes en inglés para WordPress. Los temas, plantillas, layouts, themes, como tú quieras llamarlos, son esenciales para un buen diseño de un sitio web. La elección de un buen tema no solo te va a ayudar a que éste presente mejor los contenidos, sino que además, si está bien desarrollado y es amigable con el SEO, contribuirá a que tus contenidos posicionen mejor. Existen miles de temas. En el blog de Web Empresa puedes encontrar un buen puñado de artículos en los que se habla de temas para WordPress, gratuitos, de pago, freemium, etc. y dónde ver las demostraciones de esos temas, cómo utilizar esos temas y, en esencia, saber seleccionar los temas acordes a tu objetivo, etc. En este caso, y para este sitio web, voy a escoger un tema que permite ver diferentes cosas dentro de un sitio, cosas esenciales, menús, zona de widgets, blog, otras páginas que quieras gestionar, el pie de página, en fin, hay una serie de elementos que son comunes a la mayoría de temas y que en este caso los reúne este tema gratuito que te voy a mostrar a continuación. No obstante, en el directorio oficial de temas de WordPress puedes encontrar un montón. Hay de todo tipo, inclusive hay temas que tienen la versión abierta, libre, gratuita o freemium, y además, una vez accedes a ellos, puedes encontrar acceso a la versión comercial previo pago de una cantidad acordada por parte del desarrollador. Hay temas muy conocidos, temas que son nativos de WordPress, como es el caso de los 20, o temas desconocidos, pero que a veces es bueno darles una oportunidad porque te puede sorprender hasta qué punto se pueden personalizar. Es más, actualmente y con los constructores visuales, y en esto incluyo a Gutenberg, se pueden personalizar temas a unos niveles muy altos, con lo cual cualquier tema puede llegar a modificar su estructura y aspecto visual hasta donde tú quieras llevar ese tema. Entonces, bueno, no va a ser un límite. Además de los temas que tienes en el directorio oficial de WordPress, luego existen multitud de sitios web de desarrolladores muy conocidos donde vas a encontrar temas, la mayoría de pago, que te pueden servir para tu sitio web. Analiza siempre en los temas la demostración. La mayoría de temas suelen incorporar una opción para ver la versión demo del tema y hacerte una idea de cómo es el tema, cómo está construido y decidir si es el que quieres para tu sitio web. Antes de escoger el tema, vamos a ver cómo se gestionan los temas en WordPress. Para instalar un tema en WordPress tienes que ir a Apariencia, Temas, y aquí en Temas accedes al gestor de temas nativo de WordPress. Encuentras temas que ya están instalados y aparecen aquí. El tema que está instalado y en uso, o sea, el tema activo, siempre aparece a la izquierda como primer tema de los que aparecen en la rejilla de temas disponibles instalados en tu sitio web. Además, tienes la opción siempre de añadir un tema nuevo, que lo que hace es poco más o menos lo mismo que venir aquí a Themes o a temas de WordPress y escoger uno, con la ventaja de que desde aquí haces clic y te cargan aquí dentro los temas, dentro de tu propio sitio web, con lo cual puedes ver la vista previa de los sitios, cómo quedarían en tu web. En cualquiera de ellos, si haces clic en vista previa, pues te hace una simulación aquí de cómo sería el tema en tu sitio. Puede tener más o menos texto, más o menos contenido en función de cómo el desarrollador del tema haya diseñado el tema en sí y la demostración del tema. Pero puedes encontrar aquí temas y además utilizar los filtros de los temas más recientes subidos al directorio de temas de WordPress, de temas que gestionan bloques de Gutenberg, con lo cual tienes garantía de que funcionan muy bien con los bloques de Gutenberg y puedes verlos, ver una vista previa y utilizar cualquiera de estos temas. Temas que tú hayas ido viendo y los hayas marcado como favoritos, bueno, pues luego haciendo clic aquí en favoritos te aparecerán directamente. Y luego puedes filtrar por características. Esto es muy útil si buscas temas que respondan a una serie de funcionalidades específicas. Temática, características y estructura. Si quieres temas solamente para un sitio web de noticias, que además permitan gestionar colores personalizados, widgets del pie de página, que permitan editar la plantilla, que tengan patrones del editor de bloques
y que sean, por ejemplo, a 2 columnas y con barra lateral derecha. Bueno, pues aquí estableces el filtro, lo aplicas y te filtra por aquellos temas que cumplen esos requisitos, con lo cual esto te puede ayudar mucho a la hora de discriminar qué temas quieres tú en base al filtro aplicado. Si has comprado un tema o has descargado un tema gratuito desde un sitio web, puedes instalarlo en tu sitio desde la opción que ves aquí arriba que dice subir tema. Haces clic en subir tema, te abre este cuadro de diálogo donde tienes este botón para seleccionar el archivo que hayas descargado a tu ordenador, y luego una vez que has seleccionado el archivo aparece aquí el nombre del archivo y el botón de instalar se activa. Haces clic en instalar y el tema se instalará, siempre y cuando el tema esté correcto, esté en formato comprimido zip y cumpla los requisitos para que sea instalable. Ya tenemos claro desde dónde se gestionan los temas y cómo se instala un tema manualmente, además de cómo se instalan aquí si los escogemos de aquí. En este caso, y antes de avanzar, quiero que veas, para recordártelo, cómo está el tema actualmente en el sitio que estoy construyendo para este curso. Tiene un par de artículos del blog que se han creado en lecciones anteriores, un pie de página, una cabecera con unos menús y ya está, no hay más. Entonces no está diseñado el tema propiamente para responder a las necesidades u objetivos del sitio web. Para este caso he escogido un tema que es simple, pero a la vez es potente. Este que ves aquí, Blogway, es un tema que lo encuentras en el directorio oficial de temas de WordPress, que tiene versión gratuita y luego además tiene versión de pago si quieres ampliar funcionalidades. La versión gratuita es suficiente para crear un sitio. Es un tema que ha tenido bastantes descargas a lo largo del tiempo y que en la web oficial, lo ves aquí, te permite ver la demo, que es esta demo que hay aquí. Este sería el tema, tiene un menú superior, que puede tener menú superior de primer nivel con menús de segundo nivel en algunos menús específicos. Tiene un apartado para los iconos de redes sociales, el título, que puede ser un logo también, y luego en la parte izquierda o central más bien del sitio pues tiene un deslizador, un slider, una lista de los últimos artículos del blog, que es lo que me parece más interesante, con un formato bastante agradable y visual, la imagen destacada a la izquierda, las categorías a las que pertenece el artículo, el título del artículo, el autor, la fecha de creación, un pequeño extracto del contenido del artículo y el botón de leer más. Hay una serie de artículos paginados, si hay más de X artículos se paginan, y luego en lo que sería la barra lateral derecha o sidebar tiene un widget de autor. Aquí tiene un bloque de publicidad, probablemente de Google AdSense, que no aparece nada, porque como es una demostración no estará asociado a una cuenta real de Google, con lo cual no aparece nada. Un vídeo de YouTube incrustado en un bloque, otra vez un bloque de redes sociales, aquí aparece uno que no se sabe lo que tiene, y luego otro para los artículos más populares. Y al final del todo, en el pie de página o footer, pues hay un primer footer de 4 columnas con varios elementos, un menú, publicaciones recientes, categorías y un bloque de texto. El pie de página al final del todo incluye el copyright y los iconos de redes sociales también replicados aquí abajo y un botón de subir a la parte superior del blog. Bueno, pues esto sería un tema para un blog de autor, un blog personal, un blog en el que vas a hablar de temas que te gustan, de temas que dominas, etcétera, etcétera. Pues este sería un buen tema para instalarlo, ¿no? Para instalarlo en este caso, este tema, lo que he hecho ha sido descargar la versión gratuita del tema aquí y además me he bajado los datos demo o de ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente si no me bajo los datos de ejemplo y hago una vista previa aquí del tema desde el directorio de temas de WordPress, vemos que hay cosas que no aparecen. O sea, me carga los textos, pero no las imágenes. Habitualmente las imágenes no se suelen cargar y otros iconos y demás por cuestiones de derechos de imágenes. En todo caso, claro, si lo instalas directamente desde el directorio oficial de temas de WordPress, que podrías hacerlo, te va a quedar esto. Y
te vas a perder un poco a la hora de personalizar, salvo que lo tengas muy claro y lo único que quieras es la estructura y a partir de ahí construir tú el sitio. Depende de lo que quieras, el objetivo es llegar a esto y para llegar a esto, pues si encima tienes los datos de ejemplo, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, pues esos datos de ejemplo se pueden, en el caso de este tema, no todos los temas facilitan un archivo de datos de ejemplo, este facilita datos de ejemplo de widget, datos de ejemplo de textos de artículos del blog con imágenes y datos del personalizador del tema. Luego además te dice que para instalar los datos de ejemplo de este tema tienes que utilizar este plugin, que es concretamente este plugin de aquí, One Click Demo Import, que se instala, importas los datos y luego ya se puede desactivar el plugin o eliminar sin ningún problema. Es solamente para importar los datos de ejemplo que el autor del tema ha desarrollado para sus temas. Aclarado todo esto, bueno, estamos aquí en WordPress, vamos a subir el tema descargado aquí, lo podemos arrastrar desde nuestro ordenador, si lo tenemos en una carpeta ya descomprimido o lo que sea, pues podemos seleccionarlo y arrastrarlo hasta aquí, hasta donde dice seleccionar el archivo, o podríamos hacer clic en seleccionar el archivo, buscarlo en el ordenador y cargarlo. Aparece el nombre del archivo y el botón de instalar se activa. Hacemos clic en instalar ahora y esperamos a que se complete el proceso. Se ha instalado el tema y nos pregunta si queremos ver una vista previa, activarlo o ir a la página de temas. En este caso queremos activarlo. Ya tenemos el tema activado de tal manera que desde temas, ahora el primero que nos aparece es el que acabamos de instalar. Antes nos aparecía este que vemos aquí, que es esto que vemos aquí. Ahora con el nuevo tema instalado aparece aquí, está activo y a partir de aquí tenemos que personalizarlo. Pero antes de continuar vamos a importar un momento los datos de ejemplo. Para importar los datos de ejemplo vamos a instalar el plugin que habíamos comentado, este de aquí, One Click Demo Import. Vamos aquí al sitio y nos vamos a ir al apartado de plugins, añadir nuevo. Si bien que hasta ahora no se ha abordado en el curso cómo se instala un plugin, bueno, en algunos casos hay que saltar de una funcionalidad a otra para poder avanzar en el contenido. En este caso vamos a plugins, añadir nuevo y aquí en el buscador de plugins pego el texto que he copiado y que me lo busque. Me aparece aquí, le digo que lo quiero instalar y una vez se instale lo activo el plugin para poder utilizarlo y lo voy a encontrar aquí en apariencia, importar datos de ejemplo. Aquí tengo tres cajas para importar, por un lado el contenido, por otro lado los widgets y por otro lado el personalizador. Este archivo que contiene los datos de ejemplo descargado al ordenador hay que descomprimirlo en el ordenador y esto generará tres archivos, el de contenido, el del personalizador y el de widgets, y cada uno de esos lo tenemos que subir en el cajetín o en la ficha que corresponda. Vamos a seleccionar el de contenido, hacemos clic en seleccionar un archivo, tenemos aquí los archivos que estaban dentro del archivo comprimido de la demo, seleccionamos el de contenido, el XML y lo cargamos, ya está aquí. Ahora seleccionamos el de widgets, que es este de aquí, y lo cargamos. Y seleccionamos el del personalizador y lo cargamos. Ya tenemos los tres archivos preparados para importarse. Ahora hacemos clic en continuar e importar y esperamos a que se complete el proceso. Lo normal es que todo funcione y se importen con normalidad. Si hay algún error puede derivarse de dos razones: de que falten recursos en tu servidor donde se aloja tu cuenta de hosting y no se complete bien la importación, o que algunos elementos que trata de importar sean de la versión de pago del tema y no te deje importarlos, pero no pasa nada porque el resto va a funcionar correctamente y con normalidad. Esperamos a que se complete la importación. Y una vez que se ha importado, bueno, nos dice que han fallado algunos elementos para importar. Estos elementos que han fallado puede deberse a que pertenecen a las características de la versión Pro del propio tema, pero no hay que preocuparse. Ya tenemos importados los elementos. Podemos volver a temas y hacer clic aquí en personalizar o directamente en apariencia personalizar. Vamos a ir al mismo sitio, que es al personalizador del tema activo. Recordemos, así es como estaba el sitio inicialmente hasta ahora. Una vez que hemos instalado el tema, vamos a recargarlo y ya vemos que esto empieza a tener otra estructura. Ya hay contenidos, estos son los contenidos que hemos importado. Vemos que en los contenidos ha asignado el autor, que sería el administrador del sitio, o la persona que haya importado con el rol que permita realizar esta acción, aparecería como autor.
Si por lo que sea quieres cambiar el autor de esos contenidos, tendrías que editar uno por uno y asignarles otro autor que previamente tengas dado de alta en el sitio web. Nos ha generado la barra lateral derecha o sidebar con los diferentes elementos que podremos retocar, mejorar, personalizar, quitar lo que no queramos. Tenemos el pie de página. Bueno, en esencia lo importante es que tenemos los contenidos y además vemos que nos ha cargado pues el artículo que previamente habíamos creado en su momento y que podemos acceder a él y ver cómo se ve la vista de blog desde este tema que acabamos de instalar. Bastante más estructurada, vemos la categoría a la que pertenece, el título del artículo, el autor, la fecha y luego, bueno, pues el propio texto, imágenes, vídeos y lo que se haya incluido dentro del artículo. Tenemos caja de autor, en este caso está usando Gravatar, pero no está mostrando aquí el avatar porque probablemente está asociado a un correo electrónico que no está vinculado con cuenta de Gravatar. Por eso aparece el logo de Gravatar y no el avatar en sí. Aparecen las cajas de comentarios con los comentarios que se hayan realizado, etcétera. Bien, esto es un poco lo que esperábamos. Hemos pasado de que si hubiésemos instalado el tema desde el directorio oficial de temas de WordPress nos habríamos encontrado con esto, pero al añadir los contenidos importados de la demo del tema que hemos utilizado, bueno, pues va a tener un poco más de estructura. Esto nos va a ayudar a entender mejor cómo está construido el tema y a saber dónde y qué podemos editar para ir adaptándolo luego a nuestras necesidades. Es importante que a medida que se va desarrollando el sitio se vaya sustituyendo el contenido de prueba o demo por el contenido real que vaya a figurar en el sitio, y siempre antes de publicar el sitio al final eliminar todos aquellos elementos de prueba o demostración que no correspondan al sitio para evitar que luego queden ahí y sean indexados. Bien, volvamos al tema. El tema aquí en temas es el que tenemos activo. Podemos personalizarlo desde aquí, desde la opción personalizar, o desde aquí, desde el menú personalizar de la parte izquierda del dashboard de WordPress. Recuerda esta barra que tenemos aquí, que ya vimos en su momento, la admin bar o barra de administración, que en el frontal del sitio es visible cuando estás conectado o conectada al sitio web y tienes activada esa opción. Si no quieres que se visualice en el frontal, tienes que irte a usuarios, perfil, y aquí en barra de herramientas tienes activado el tick box que dice mostrar la barra de herramientas al ver el sitio, que es esta barra de aquí. Si la desactivo y guardo los cambios, en el dashboard voy a seguir siempre viendo la barra de administración o admin bar porque es esencial. Sin embargo, en el sitio, si lo recargo, ya no veré esa barra. Eso ya es cuestión de ver si trabajas más cómodamente con esa barra ahí arriba o te distrae o te confunde pensando que es un elemento del tema cuando no lo es, etcétera. Bueno, eso ya es una cuestión de tus hábitos a la hora de desarrollar y de lo mucho o poco que te pueda molestar esa barra. Yo creo que es útil, sobre todo al principio, porque tienes atajos y accesos más rápidos al dashboard desde el frontal. Yo la voy a dejar activada, pero que sepas cómo se desactiva. Y aquí tendríamos ya cosas a personalizar. Los menús lo veremos en la lección de menús. El logo de aquí puede ser un logo que es texto solo o lo puedes utilizar con un logo. Luego tendríamos para personalizar los elementos del blog que queramos que se muestren y en su momento los widgets, que lo veremos también en la lección de widgets, que podemos activar, desactivar, personalizar, etcétera, o añadir otros que aquí no estén porque queramos otros widgets que no son estos de aquí, como por ejemplo la nube de etiquetas. Y ya finalmente también veremos cómo se personaliza el pie de página o footer, además de enlazarlas al menú inferior del pie de página o footer. Entonces, para personalizar, apariencia, personalizar. Tenemos aquí identidad del sitio, colores, la imagen de cabecera, la imagen de fondo, colores opcionales avanzados, opciones del tema, menús, widgets, ajustes de la página de inicio y CSS adicional. Esto conviene repasarlo todo y ver qué puedes hacer en cada cosa. Dependiendo del tema que tengas instalado, habrá más o menos elementos para personalizar cosas del tema. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, cosas importantes a configurar desde aquí o a ajustar: la identidad del sitio, la imagen de cabecera,
los ajustes de la página de inicio y el resto lo iremos viendo a medida que avancemos con las lecciones para ver si merece la pena personalizarlo desde aquí o hacerlo desde los propios menús que WordPress nos facilite. Al final, todos estos elementos, muchos de ellos confluyen en la misma herramienta, no son elementos diferentes a los que podemos ver desde el personalizador. Es lo mismo llamado desde otro lugar. Bien, volviendo aquí, por ejemplo, identidad del sitio. Recordemos que el sitio este es de pruebas, se llama WordPress 622. La descripción que tiene el sitio es sitio de pruebas de WordPress. ¿Esto lo podríamos cambiar por un logo? Sí. ¿Por qué? Porque ni el título del sitio ni la descripción corta se van a cambiar en los ajustes generales de WordPress. Va a permanecer lo que hayamos puesto, no tiene nada que ver. Aquí esto es más lo que se va a utilizar para mostrarlo aquí, que si no lo queremos utilizar, si yo le digo que solo quiero un logotipo, marco aquí, me desaparece, no hay nada. Claro, aquí voy a subir un logotipo para sustituir esto porque no me interesa que el título o el logo principal del sitio web sea este texto. Entonces voy a buscar un logotipo que previamente habré diseñado al tamaño correspondiente a este área de aquí, que para eso te recomiendo que tengas alguna herramienta de medir en pantalla. Y esa herramienta para medir en pantalla te interesa utilizarla, pues por ejemplo, para medir más o menos qué tamaño debería tener el logo que encajes aquí. Hay muchas herramientas existentes, por ejemplo Measure IT, que la puedes encontrar para la mayoría de navegadores, que te permite pues hacer esto que estoy haciendo y ver que, bueno, pues que aquí el logo podría ser, por ejemplo, de 150 por 1020, 1030 píxeles, que es un tamaño bastante aceptable. Entonces, teniendo claras las medidas, tendrás que diseñar un logo con la aplicación que utilices habitualmente para diseñar logotipos y luego poderla subir al sitio web desde la opción de logotipo. Hacemos clic en seleccionar logotipo, subir archivos, seleccionamos el archivo en el ordenador o lo arrastramos aquí, selecciono el logo, lo cargo, ya está aquí, ya le he puesto unas medidas que creo oportunas y me trabajo el SEO. El SEO, como te he dicho siempre, sobre todo el SEO on page, es algo que tienes que hacer de forma constante. Cada vez que publiques una entrada, cada vez que subas una imagen, siempre el SEO tiene que estar presente en tus acciones. Y en este caso, poner un texto alternativo que identifique qué es lo que incluye esta imagen, que es un logo con el texto literatura y poetas. No hace falta leyenda ni descripción. Hago clic en seleccionar, me pregunta si quiero recortar la imagen, le digo que no, que la deje como está. Hago clic, aunque no lo va a recortar porque no he seleccionado ningún área, y veo que el logo me queda aquí centrado y pequeñito. Claro, no es lo que yo quiero. Entonces, aquí hay que ver si el desarrollador del tema ha previsto unos ajustes diferentes para la cabecera y para la imagen de la cabecera. No pasa nada. Vamos a guardar estos cambios hechos, que lo podemos ver en el frontal y vemos que queda muy pequeño y no realiza la función que habíamos previsto. Entonces, vamos a seguir viendo los ajustes. Tenemos aquí imagen de cabecera. Vamos a imagen de cabecera. Y aquí nos dice que podemos subir una imagen de 1920 por 410 para el caso de este tema. Si tú estás utilizando otro tema, tendrás que ver las medidas para el logo de tu cabecera. Y entonces puedo aquí añadir la imagen. Como ya la había subido, que es esta de aquí, esto es una interpretación reducida, la selecciono, esta, no esta, porque esta ha cogido un tamaño más pequeño, 220 por 70. Recuerda la lección que vimos ajustes de medios, cómo había que ajustar los tamaños de las imágenes para que WordPress no generase demasiados tamaños de imágenes que luego probablemente no se utilizarán. En este caso hay tamaños de imágenes que WordPress los va generando en función del tema instalado, que era uno de los condicionales. En este caso ha generado un tamaño de la imagen subida a esta medida de aquí, a pesar de que la medida original a la que se ha subido la imagen es esta que te indico aquí. Bien, por eso voy a seleccionar este, que es el archivo original subido al tamaño original. Lo selecciono, le digo que omita el recorte y veo que me aparece aquí la imagen de fondo, pero claro, se solapa esta de aquí. No pasa nada. De momento vamos a publicarla. Y volvemos hacia atrás y vamos a ir a identidad del sitio y le voy a decir que quiero eliminar el logotipo, que no quiero ese logotipo que me había puesto. Lo elimino y ya no aparece aquí. No necesito activar nada más.
Y aquí en todo caso podría cambiar la imagen, que es el icono favicon que aparece en el sitio web en la pestaña del navegador. Esto siempre es importante cambiarlo. También lo ideal es que tengas un icono personalizado que luego sea el que utilices para cambiarlo. Voy a decir cambiar imagen, habría que subir una imagen. En este caso yo ya he previsto un favicon, que es este que ves aquí, que tiene un tamaño de 400 por 400. Si es muy grande, tocará probablemente reducirlo a 100 por 100 o 200 por 200, dependiendo del tema y de tus necesidades. Le pongo aquí favicon sitio web. Me pregunta si lo quiero recortar, le digo que omita el recorte y ya está añadido. Publico y en la pestaña del navegador en su momento será el icono que aparezca cuando los usuarios busquen el sitio web, lo abran en una pestaña, pues será el icono que aparecerá en esa pestaña. Vale, tenemos esto, pero tenemos aquí cosas raras que no acabamos de verlas claras, como por ejemplo, si yo recargo ahora el sitio porque he cambiado la imagen, me aparece la imagen muy pegada al borde de arriba y con un tono gris, como si tuviese una capa por encima de opacidad que hace que no se vea correctamente. Probablemente esto sea un ajuste que haya que retocar. Vamos a revisar los ajustes y estos podemos verlos en opciones del tema o en ajustes de la página de inicio. Veamos opciones del tema, opciones de la cabecera y aquí dice activar el overlay del banner, que sería aquí. Pues si lo desactivo, veo que ha desaparecido la opacidad y ya se ve bien. Por lo menos no se ve ese efecto grisáceo que aparece cuando está activado esto. Entonces, bueno, ya esto lo hemos resuelto. Como hemos desactivado el overlay, hay que publicar los cambios para que se mantenga. Volviendo al frontal del sitio, si yo lo recargo, veo que ya ha desaparecido la opacidad, pero el logo me queda muy pegado arriba y muy separado aquí abajo. Hay demasiado aire aquí y nada de aire aquí arriba. Eso probablemente el tema no tenga ninguna opción para realizar este ajuste y habría que aplicar un código CSS para ajustar esos valores vía código de hoja de estilo en cascada. Yo ya tengo preparado un código. En la lección, en los textos de apoyo de esta lección, vas a encontrar esa explicación con ese código. Ojo, porque se adapta a este tema, no a otros temas. En tu caso, si utilizas otro tema y tienes un problema parecido, tendrás que investigar con el inspector de elementos de tu navegador cuál es lo que tienes que modificar para que el logo se muestre de la forma deseada. Aquí en CSS adicional me da una explicación de para qué es esto, lo cierro, no me hace falta la explicación, y le voy a pegar un código que yo ya previamente he preparado y que va a aplicar unos ajustes que necesito. Por aquí he tocado el background, pero lo voy a quitar porque ya lo he hecho vía tickbox. Recargo el frontal y veo que ya se ha ajustado. Ahora ya tiene el título, tiene otra cara. Se ve mejor, tanto por arriba como por abajo hay aire. No es excesivamente alto. El ancho que ocupa está bastante bien. Habría que ver el comportamiento responsive luego en dispositivos móviles y demás, pero bueno, en principio ya tenemos el logo adaptado al sitio y podríamos esta fase darla de momento como superada. Todo va a depender de ti, de tu logo, de lo que tú quieras poner y del tema que estés utilizando, fundamental, porque probablemente tu tema tendrá mucha más facilidad para cambiar el logo o mucha más complejidad. Por eso es importante dedicar tiempo a la elección de un tema que no solo cumpla los requisitos estéticos que buscas, sino que además a la hora de gestionarlo también te facilite la labor. Volvemos a las gestiones del tema y tenemos aquí dentro de identidad del sitio, ya teníamos todo claro. Esto no hace falta ni borrarlo porque como le estamos diciendo que solo queremos que se muestre el logo. Y volviendo aquí, tenemos aquí imagen de cabecera, ha quedado claro ya cómo se cambia. Aquí abajo tenemos tres opciones para ver cómo se va a ver, por ejemplo, este cambio que acabamos de aplicar y el resto del sitio, naturalmente, en escritorio, en una pantalla de escritorio, que es como lo estamos viendo ahora, cómo se vería en una tablet. ¿Por qué? Porque probablemente tendríamos que aplicar ajustes, ¿ves? Por ejemplo, al logo probablemente habría que aplicarle CSS para que en dispositivos de este tamaño el logo baje más, tenga más margen superior y menos padding inferior, por ejemplo. Pero solo aplicable a estos dispositivos, que para eso hay un CSS específico. Y si lo vemos en móviles, vemos que incluso el logo no nos sirve porque queda fuera de lugar. Entonces habría que trabajar esta parte del logo para que fuera primero un logo responsive o responsivo, que se adapte bien al layout en sus diferentes tamaños,
para que no pasen este tipo de cosas. Otro motivo por el que es importante dedicarle tiempo a probar los temas, sobre todo las demos, en diferentes dispositivos para ver cómo se comportan, para luego evitar echar horas de trabajo en tener que arreglar algo que el autor del tema, por la razón que sea, no arregló. Bien, volvemos hacia atrás. Los colores no voy a tocar porque esto es por si quieres un color de fondo que no sea el blanco, pues vienes aquí y le dices que quieres un color de fondo, pero bueno, esto no creo que vaya a ser el caso, entonces lo vamos a dejar como estaba. La imagen de fondo, lo mismo, si en vez de un color quieres una imagen en el fondo, tampoco te lo recomiendo porque este tipo de cosas sí retrasan la carga del sitio y además dificultan la lectura de los contenidos. Opciones avanzadas de color, aquí también si quieres cambiar colores generales del sitio y que, por ejemplo, que la descripción de un sitio en vez de en este gris aparezca en otro color. Bueno, ahí tú ya tienes que ir probando y aplicando los colores que consideres oportunos. Y no te olvides de que cada cambio que hagas en un apartado de configuraciones o ajustes del tema, tienes que guardar los cambios. Bien, lo mismo para la cabecera, para cambiar colores de la cabecera, para cambiar colores de los H1, H2 y demás. Los post-meta, que es lo que estamos viendo por aquí arriba, pues lo mismo, en vez de esto, como habíamos dicho, pues podemos ponerlo en color rojo. ¿Ves? Aquí nos ha cambiado el post-meta, que es una categoría, nos lo ha cambiado a ese color. Si queremos el anchor, que es el enlace, también a ese color o a un color azulado, por ejemplo, para un enlace, pues seleccionaríamos el color que fuese. Y ya tenemos lo que tenga enlace irá en azul y lo que simplemente sea un texto, en este caso de un metadato, aparece en ese color que hayamos establecido. Volvemos hacia atrás, en los colores del pie también, aquí del footer. Si queremos que, por ejemplo, estos textos que se ven aquí del copyright y del blog tal, que en vez de tan oscuros se vean un poco más claros, pues podemos subir la intensidad y ya ahora se ven un poquito mejor. Bueno, eso ya depende de ti, de lo que quieras hacer. Lo publicamos, vamos hacia atrás y Reset Color es para resetear todos los cambios de colores que hayamos activado. Le daríamos, publicaríamos y volvería el tema a tener los colores asignados originalmente por el autor del tema. Bien, volvemos hacia atrás, tenemos aquí opciones del tema, que es para añadir opacidad aquí en esta zona, en este área, donde está el logo, y otras cuestiones que ya hemos revisado, que bueno, van a variar mucho en función del tema que estés utilizando. Opciones del blog, aquí te pone ya más opciones. De hecho, para opciones del blog, si no tienes una página específica del blog, por ejemplo aquí el blog va integrado en la portada, pero tú podrías cambiar el comportamiento y decir que en la portada no quieres ver esto, quieres ver una página estática que diseñes como una landing o página de aterrizaje y todos estos elementos que se ven aquí los podríamos pasar a la página de blog. O sea, no hay, en ese sentido no hay una limitación. Si la imagen de la publicación queremos que sea por defecto tal como se muestra o full image, que nos muestra la imagen grandota. Esto ya es cuestión de, como te digo, como tú quieras que se vea el blog. Yo voy a dejarlo por defecto. Si queremos que la sidebar se quede pegajosa también, activaríamos aquí y la sidebar siempre sería pegajosa. Es decir, si accedemos a un elemento que tenga mucha información y es demasiado largo, vemos que la sidebar sigue haciendo scroll, ella sola, independientemente del largo del contenido en el cuerpo central del artículo, ¿vale? Si queremos que la barra esta lateral esté a la derecha, a la izquierda, o que no haya ninguna barra y todos sean los artículos simplemente, y cambiamos la estructura, vemos que muestra un artículo grande y 3 pequeños. Entonces, bueno, vamos a dejar la sidebar derecha, que suele ser lo habitual. ¿Cuántos números de palabras queremos que se muestren en el texto de introducción? Es decir, este bloque que te estoy señalando, ¿cuántas palabras queremos? Por defecto pone 20, si ponemos 30, vemos que ha añadido más palabras. Es importante que no te pases porque, bueno, te puede quedar feo. Aquí desborda y queda muy feo porque quedan palabras por debajo de la altura de la imagen. Lo mismo pasa aquí no pasa eso y aquí sí pasa. Entonces, bueno, establece un criterio que permita también que haya un equilibrio visual, de tal manera que el texto no desborde la imagen, que es la que un poco marca la alineación horizontal de los elementos. Luego, este texto que dice aquí continuar leyendo es este texto de aquí. Aquí podemos poner leer más, que suele ser lo habitual. Y luego, ¿qué elementos queremos que se muestren aquí en la caja de contenido de un artículo? Mostrar la categoría, que es esta de aquí. Si queremos que no se muestre,
la desactivamos y desaparece, mostrar el autor, mostrar la fecha de publicación y deshabilitar los prefijos en las páginas de archivo. Y esto mismo, pues recuerda, lo puedes ver en formato dispositivo móvil para ver cómo se verían los contenidos del blog, la vista general de contenidos del blog, lo que sería la parrilla de artículos. Y son pruebas que te recomiendo hacer para que vayas viendo pues cómo se van encajando los elementos, porque a veces diseñas un widget que tiene un contenido muy chulo, pero cuando lo ves en tablet o en un móvil, por la razón que sea, se desborda y queda horrible. Entonces a lo mejor te planteas deshacerte de ese widget porque dices no queda bien en dispositivos móviles. No todos los temas permiten desactivar determinados elementos para determinadas vistas de dispositivo, eso también tienes que tenerlo en cuenta. Y con esto básicamente tendríamos un poco diseñada lo que es la estructura de la vista de blog. Podemos publicar los cambios y volvemos hacia atrás. Tenemos la vista del post individual, es decir, cómo se verá un post cuando accedes a él. Por ejemplo, este de aquí, la vista que tiene, ¿no? Cómo se ven los diferentes elementos. Que básicamente aquí lo que nos permite es establecer lo que se va a mostrar y lo que no se va a mostrar porque desactivemos el tick box. Sí cambiaría esto de aquí por artículos o entradas relacionadas, que quede más entendible, que es este título de aquí, y poco más. Publicamos, ya tenemos clara la vista de post de forma individual o de entrada. Luego tendríamos opciones del pie de página o footer, que es el copyright. Por ejemplo, aquí podríamos cambiar esto por algunos derechos reservados, por ejemplo, ¿no? Podríamos añadir aquí el año. Y eso lo veremos reflejado aquí abajo, ¿lo ves? Vale. Publicamos y volvemos hacia atrás. Y tenemos opciones de scroll. Se refiere a esto que hacemos aquí manualmente con el ratón, pero que tenemos aquí este icono que nos permite activarlo o desactivarlo para que cuando un usuario está navegando por el sitio, y te lo muestro aquí en el frontal, a partir de determinadas líneas de scroll aparece el icono. Y ese icono lo que ayuda es al usuario a que si quiere volver rápidamente arriba, haga clic y vuelva rápidamente arriba. Bueno, pues esto lo que nos permite es activar o desactivar esa funcionalidad. Si la desactivo ya no aparece y el usuario tendrá que hacer scroll con su ratón o con el dedo si es un dispositivo, y si lo activo aparecerá el botón cuando se haga scroll y para el usuario será más fácil este tipo de navegación hacia arriba. Menús y widgets no lo voy a abordar ahora porque tiene una lección específica para ello, y la página de inicio en realidad lo que te dice es lo que te estaba explicando hace un momento. Si quieres que la página de inicio tenga las últimas entradas publicadas, que es lo que estamos viendo ahora mismo, o una página estática. Si fuese una página estática, primero habría que diseñar una página estática con la forma que tú le quieras dar, con los contenidos que tú le quieras poner, y luego establecer desde aquí o desde los ajustes generales, los ajustes de lectura, establecer qué página será la que sea la portada del sitio web. Eso ya lo vas a decidir tú en función de los contenidos de tu sitio. Como este sitio va a ser más centrado en blogging, en un blog de literatura, de poetas, dramaturgos y demás, bueno, pues el objetivo es que cuando un usuario entre al sitio web ya se tope directamente con los contenidos. Si tu caso es otro, tendrás que crear la página estática y luego asociarla. Básicamente estos son los ajustes que traen la mayoría de temas. Unos temas pueden traer más, otros temas pueden traer menos, y otros temas simplemente pueden traer su propio personalizador, con lo cual esto que hemos visto aquí no serviría porque tendrías que ver las particularidades del tema que escojas. Pues básicamente esto es todo con respecto a los temas en WordPress. Ya has visto que no es nada complicado instalar un tema, personalizarlo, cambiar de tema, es bastante sencillo. La complejidad va a estribar básicamente en el tipo de tema que escojas, pero ya has visto que en el mundillo de WordPress hay temas para aburrir, es decir, puedes encontrar temas de todo tipo de tamaños, gustos y colores, y solamente es cuestión de que le dediques un poco de tiempo a escoger el tema adecuado para construir tu sitio web como a ti te gustaría. Pues hasta aquí todo. Te espero en la siguiente lección del curso.